Jesús miró a sus discípulos y les dijo: Dichosos vosotros los pobres, porque el reino de Dios os pertenece. Dichosos los que ahora tenéis hambre, porque quedaréis satisfechos. Dichosos los que ahora lloráis, porque después reiréis. Dichosos vosotros cuando la gente os odie, cuando os expulsen, cuando os insulten y cuando desprecien vuestro nombre como cosa mala por causa del Hijo del Hombre. Alegraos y saltad de gozo cuando llegue ese momento, porque en el cielo os espera una gran recompensa. Pues también maltrataron así sus antepasados a los profetas. Pero ay de vosotros los ricos, porque ya habéis tenido vuestra alegría. Ay de vosotros los que ahora estáis satisfechos, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque vais a llorar de tristeza. Ay de vosotros cuando os alaben, porque así hacían los antepasados de esta gente con los falsos profetas. Pero a vosotros que me escucháis os digo: amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os insultan. Al que te pegue en una mejilla, ofrécele también la otra, y al que te quite la capa, déjale que se lleve también tu túnica. Al que te pida algo, dáselo, y al que te quite lo que es tuyo, no se lo reclames. Haced con los demás como queréis que los demás hagan con vosotros. Si amáis solamente a quienes os aman, ¿qué hacéis de extraordinario? Hasta los malos se portan así. Y si solamente os portáis bien con quienes se portan bien con vosotros, ¿cuál es vuestro mérito? Eso también lo hacen los malos. Y si dais prestado solo a aquellos de quienes pensáis recibir algo, ¿qué hacéis de extraordinario? También los malos se prestan entre sí, esperando recibir unos de otros. Vosotros, por el contrario, amad a vuestros enemigos, haced el bien y prestad sin esperar nada a cambio. Así será grande vuestra recompensa y seréis hijos del Dios Altísimo, que también es bondadoso incluso con los desagradecidos y los malos. Sed compasivos, como también vuestro Padre es compasivo. Lucas 6, del 20 al 36. En esta tarde me gustaría compartiros una breve reflexión, teniendo como punto central estas palabras que acabo de leer, de Lucas capítulo 6. Esas palabras de Jesús que tantas veces hemos oído, tantas veces hemos escuchado, esas famosas bienaventuranzas que resuenan a lo largo de la historia de estos 2000 años, como si fueran ecos de un mundo nuevo, como si nos hablaran de una realidad completamente distinta. Palabras que nos invitan a imaginar y a anhelar un mundo nuevo, un mundo renovado, sanado, restaurado. Todo un canto a la esperanza y al consuelo para aquellos que hoy no tienen voz, para aquellos que hoy se saben vulnerables, para aquellos que hoy cargan con el dolor de la historia, para aquellos que hoy se sienten insatisfechos con la realidad presente y anhelan la llegada de un mundo distinto. Al mismo tiempo, estas palabras también se presentan como un mensaje de crítica, como un mensaje de denuncia y un mensaje de juicio hacia aquellos que promueven la injusticia, la maldad, la avaricia, la opresión, para aquellos que no tienen ningún interés en que este mundo cambie porque se benefician de él. Esta semana, cuando leía estos versos del Evangelio, pensaba en cómo conectan estas palabras de Jesús con la gran historia de la Biblia. Y en ese sentido, a lo largo de la narrativa de la Biblia, nos encontramos con una constante. Hay un elemento que constantemente se repite. En los relatos de la Biblia descubrimos a un Dios que sale a nuestro encuentro, sale al encuentro de los seres humanos, nos busca allí donde nosotros estamos y nos plantea una alternativa. En la narrativa de la Biblia descubrimos a un Dios que nos invita a recorrer un nuevo camino, una nueva senda, guiados por unos nuevos valores y un nuevo estilo de vida. El Dios de la Biblia es aquel que toma la iniciativa, sale en nuestra búsqueda y nos invita a descubrir una nueva realidad. Nos invita a ver el mundo de una manera completamente nueva. Y esta constante la vemos muy clara ya desde el principio de la Biblia. Ya en el capítulo 12 del libro de Génesis nos encontramos con este encuentro que hay entre Dios y un hombre llamado Abraham. ¿Y quién era Abraham? Abraham aparentemente era un tipo muy normal. Abraham era un pastor nómada,
normal y corriente, entre muchos otros. Abraham no era ni una persona conocida, ni poderosa, ni tampoco prestigiosa. Era un simple pastor en la antigua Mesopotamia. Un tipo que podría pasar perfectamente desapercibido para la mayor parte de las personas. Sin embargo, el relato del Génesis nos dice que Dios sale al encuentro de este hombre normal y corriente y le plantea una alternativa. La posibilidad de descubrir un mundo nuevo, una nueva realidad. Recordamos esas famosas palabras de Génesis 12. Deja tu tierra natal y la casa de tu padre, y dirígete a la tierra que yo te mostraré. Tanto Abraham como su familia pertenecían a una cultura concreta, con una manera concreta de ver el mundo. Abraham vivía en la casa de su padre, y esa casa era todo su mundo. La casa de su padre le otorgaba su identidad. La manera en la que Abraham se veía a sí mismo, la manera en la que Abraham entendía su papel en la sociedad, la forma en la que Abraham resolvía sus problemas, incluso los dioses a los que Abraham debía servir, todo eso quedaba englobado dentro de la casa de su padre. En aquel contexto, lo que se esperaba de un hombre como Abraham era que velara por los intereses de su tribu, de su familia. Ese debía de ser su propósito vital, conservar la herencia y conservar el estatus social de su casa. Por lo tanto, cuando Dios aparece en esta historia y le dice a Abraham que abandone la casa de su padre y que se vaya de su tierra natal, le está haciendo una propuesta bastante extraña y bastante contraintuitiva. Algo muy extraño, algo que se escapa por completo a las expectativas que un hombre como Abraham tendría. Porque Dios le está proponiendo un cambio de 180 grados en su forma de ver el mundo. Abraham se enfrenta con la decisión de tener que abandonar el estilo de vida que ha conocido hasta este momento para transitar un camino completamente nuevo y también completamente desconocido. De pronto, en la vida de Abraham se introduce una nueva variable, un nuevo elemento, el futuro. El futuro como una absoluta novedad, como una realidad completamente nueva y completamente desconocida. A través de este encuentro, Dios quiere transformar el corazón de Abraham, quiere invitarle a descubrir una nueva identidad, una nueva mirada, un nuevo sentido y un nuevo propósito para su vida. Y en este nuevo camino, Abraham podrá descubrir también una nueva manera de relacionarse con Dios y, por lo tanto, una nueva manera de relacionarse consigo mismo y también con los demás. Porque Abraham, este pastor nómada, aparentemente insignificante, este hombre recibe una invitación que aún hoy resulta sorprendente. Abraham será el precursor de una nueva tribu, de una nueva familia, de un nuevo pueblo que va a ser diferente, porque va a tener una nueva identidad y unos nuevos valores. Un pueblo que está llamado a ser radicalmente distinto a los demás pueblos y tribus de la tierra, porque este pueblo no va a tener como objetivo ser el pueblo más poderoso o el pueblo más popular o el pueblo más productivo. Nada de eso. No sé si recordáis la promesa que Abraham recibe de parte de Dios en Génesis 12. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. La invitación que Dios recibe de Abraham es la de formar un pueblo, una nueva tribu, que va a tener como misión principal, como objetivo, ser un canal de bendición para el resto de los pueblos y las familias de la tierra. Un pueblo que existe en el mundo con ese propósito, ¿no? Con el propósito de hacer el bien a los demás. Un pueblo llamado a ser luz en medio del resto de pueblos. Un instrumento de transformación. A diferencia del resto, esta tribu no estará enfocada en sí misma y en sus propios intereses, sino que tendrá una perspectiva universal y también inclusiva. Una propuesta muy curiosa, contraintuitiva, rara. Y sin embargo, esta es la invitación que Dios hace a este hombre llamado Abraham. Y ante esta propuesta, Abraham tiene que tomar una decisión. Y tiene absoluta libertad para escoger. Abraham puede seguir con el mismo estilo de vida que ha llevado hasta ahora, en la casa de su padre, con la cosmovisión que ha heredado de su familia. Abraham puede seguir la corriente de su sociedad y ser uno más en la lista y hacer lo que los demás esperan de él. O Abraham puede aceptar la invitación que Dios le ha hecho
abandonar la casa de su padre, dejar atrás esa vieja identidad, iniciar un nuevo camino que no sabe muy bien hacia dónde le va a llevar. La decisión es suya, la alternativa queda en sus manos. Y como decía antes, esta constante recorre toda la Biblia. Dios toma la iniciativa, sale al encuentro de personas concretas y nos plantea una alternativa. Y esta alternativa abre ante nosotros la posibilidad de un futuro distinto, de un futuro nuevo. Pero esto hoy quizá no nos sorprende demasiado hablar de un futuro nuevo. Hoy día estamos acostumbrados a hablar del futuro como una hoja en blanco, en la que podemos escribir de múltiples maneras. Hoy hablamos mucho de salir de la zona de confort, ¿verdad? Esto se usa mucho en nuestra sociedad. Porque en general, hoy todos vemos el futuro como una dimensión abierta, como una hoja en blanco en la que podemos escribir. Pero esto no era así en el mundo antiguo. En general, el mundo antiguo vivía dentro de una especie de pesimismo histórico. ¿Y por qué? Porque en general la historia se veía como una constante repetición, una realidad cíclica, donde una y otra vez se repetían las mismas realidades. Uno no podía escapar a su destino. Un hijo estaba llamado a hacer lo mismo que había hecho su padre. Y así una y otra vez. El futuro se veía como una mera repetición de lo que había ocurrido ayer, sin demasiado margen de maniobra. Por eso resulta tan sorprendente la visión que encontramos en la narrativa de la Biblia. Algunos han llegado a decir que posiblemente esta sea una de las mayores contribuciones que la fe hebrea ha hecho en la conciencia histórica de los seres humanos. Fijaos en esto. Una de las mayores contribuciones que la fe hebrea ha hecho en la conciencia de la humanidad, de toda la humanidad. La noción del futuro como una novedad. La idea de que el futuro es algo que está abierto. Esto no estaba tan claro en el mundo antiguo. Y de alguna manera la herencia judeo-cristiana nos lo ha revelado. Esta idea que encontramos en los relatos bíblicos fue una auténtica novedad en la historia de la humanidad. Una auténtica novedad. Y lo cierto es que esta visión ha permeado nuestra cultura y ha transformado nuestra forma de entender la historia y nuestra forma de entender el futuro. Porque los relatos de la Biblia nos enseñaron que la historia puede tener un sentido mayor, que el futuro puede abrirse a la esperanza y, sobre todo, que es posible cambiar y transformar la historia. Si hay un relato en la Biblia donde esta nueva visión brilla con toda su fuerza, es en la gran historia del Éxodo, en la gran historia de la liberación del pueblo hebreo en Egipto. Todos conocemos esta historia. En ella Dios entra en escena una vez más para, en este caso, liberar al pueblo hebreo de la esclavitud, y lo hace a través de un hombre llamado Moisés. Dios irrumpe en la historia para plantear una vez más una alternativa, un nuevo camino que conduce a la libertad, que conduce a un futuro distinto, que conduce a una nueva realidad. Sin embargo, salir de Egipto y alcanzar esa libertad suponía un reto mucho mayor que simplemente seguir a Moisés a través del Mar Rojo. Eso era lo fácil, eso era lo más fácil. El verdadero reto para Israel comenzó cuando Egipto se quedó atrás. Ahí empezó el verdadero reto. Y hay muchos ejemplos en Éxodo de esto, pero podríamos leer, por ejemplo, en Éxodo 16 estas palabras. Allí en el desierto, toda la comunidad de los israelitas comenzó a protestar contra Moisés y Aarón, diciendo: «Más nos valdría que el Señor nos hubiera hecho morir en Egipto. Allí nos sentábamos junto a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Pero vosotros nos habéis traído a este desierto para hacernos morir de hambre». En realidad, el pueblo de Israel siempre fue un pueblo insignificante en medio de los grandes pueblos y civilizaciones de la antigüedad. Y a pesar de eso, Dios elige a este pueblo tan poca cosa para darse a conocer y para revelar su voluntad. El reto que Israel tuvo que enfrentar durante toda la Biblia fue el mismo: ser capaces de confiar en este Dios, ser capaces de confiar en lo que este Dios les estaba diciendo y acoger esa alternativa, empezar a caminar por un nuevo camino. Contraintuitivo, sí, paradójico, sí, pero profundamente liberador. Dios les presenta un futuro nuevo, una tierra que emana leche y miel. Pero para que esa nueva tierra, ese nuevo mundo y ese nuevo futuro se hagan realidad, antes el pueblo debe dejar atrás
toda esclavitud, toda opresión, toda injusticia y toda realidad discriminatoria. Porque ese nuevo futuro de Dios exige unos nuevos valores, una nueva cosmovisión, un nuevo estilo de vida. Y para poder alcanzar ese futuro es fundamental dejar atrás la casa del padre o la casa de Faraón. Solo así se puede hacer realidad. De la misma forma que Abraham tuvo que abandonar la casa de su padre, de la misma forma que el pueblo tuvo que estar dispuesto a abandonar la casa de Faraón, es decir, dejar atrás los valores de Egipto, dejar atrás la ideología de Egipto, dejar atrás el estilo de vida de Egipto, dejar atrás la religión de Egipto. ¿Y todo esto para qué? Para poder adoptar una nueva mirada, para poder adoptar una nueva identidad. Y este reto para Israel será mucho más difícil que el escapar de Egipto. Esa fue la parte fácil. Podríamos decir que en realidad el propósito de Dios nunca fue liberarles únicamente de la esclavitud física. El verdadero propósito de Dios con Israel fue que fueran un pueblo de hombres y de mujeres libres, libres de verdad. Porque solo siendo libres podían llegar a cumplir con esa promesa que Dios les había dado. Ser ese instrumento de luz y de transformación para todo el mundo. De alguna manera el reto de Israel siempre fue el mismo. Estar dispuestos a confiar en Dios. Estar dispuestos a transitar el nuevo camino que Dios les había mostrado. Sin embargo, el precio de la libertad parece ser demasiado caro. Y tristemente las cadenas de Egipto siguieron apretando con fuerza el corazón del pueblo hebreo. Como ya sabemos, Israel terminó siguiendo el mismo camino que el resto de pueblos de la antigüedad. Se acabó metiendo en los mismos berenjenales y en las mismas historias y en el mismo juego de tronos. Al final acabó entregando su lealtad y su confianza a otros dioses y a otros poderes que aparentemente eran más espectaculares, más influyentes, más populares. Y mientras tanto, la promesa de Dios, ese futuro nuevo, se quedó olvidado. El futuro de Dios, el mundo nuevo de Dios, se fue perdiendo en el horizonte. A la luz de esta gran historia del Antiguo Testamento, me pregunto, ¿cómo conectan las palabras de Jesús que hemos escuchado antes con esta gran narrativa que recorre la Biblia? Jesús miró a sus discípulos y les dijo: «Dichosos vosotros los pobres, porque el reino de Dios os pertenece. Dichosos los que ahora tenéis hambre, porque quedaréis satisfechos. Dichosos los que ahora lloráis, porque después reiréis. Dichosos vosotros cuando la gente os odie, cuando os expulsen, cuando os insulten y cuando desprecien vuestro nombre como cosa mala, por causa del Hijo del Hombre. Alegraos y saltad de gozo cuando llegue ese momento, porque en el cielo os espera una gran recompensa. Pues también maltrataron así sus antepasados a los profetas. Pero ay de vosotros los ricos, porque ya habéis tenido vuestra alegría. Ay de vosotros los que ahora estáis satisfechos, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque vais a llorar de tristeza. Ay de vosotros cuando os alaben, porque así hacían los antepasados de esta gente con los falsos profetas. Pero a vosotros que me escucháis os digo: amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os insultan». Si leemos estas palabras de Jesús a la luz de esa gran narrativa bíblica, podemos ver que una vez más se nos está presentando esa alternativa, esa constante que veíamos en el Antiguo Testamento. Aquí también vemos a Dios en Jesús tomando la iniciativa, acercándose a nosotros y planteándonos una alternativa. La posibilidad de un mañana distinto, la posibilidad de una nueva realidad, la posibilidad de un mundo nuevo, guiado por unos nuevos valores y un nuevo estilo de vida. La antigua promesa que Dios hizo a aquel hombre llamado Abraham, ese deseo de formar un pueblo distinto, un pueblo que iba a ser luz para las demás familias, esa antigua promesa vuelve a aparecer en el mensaje de Jesús, porque esa antigua promesa es el reino de Dios, que en Jesús ha llegado a nuestro mundo de una manera concreta, de una manera visible, de una manera palpable. Lo interesante es que en palabras de Jesús, ese reino y esa gran promesa pertenece a los pobres. Y esas palabras han dado para un montón de interpretaciones, para un montón de lecturas,
Pero creo que es muy importante hacernos una pregunta. ¿Quiénes son los pobres? ¿Quiénes son los pobres? En nuestro contexto capitalista, cuando pensamos en la pobreza o en la riqueza, estamos pensando principalmente en categorías económicas. Uno es pobre cuando no tiene la capacidad económica para poder cubrir sus necesidades vitales. Y al contrario, uno es rico cuando posee una gran cantidad de bienes. Sin embargo, en la cultura del Nuevo Testamento, los conceptos de pobreza y de riqueza son un poquito más complejos y amplios. Porque cuando en la Biblia se habla del pobre, se está haciendo referencia a aquellas personas que por circunstancias adversas de la vida han perdido su estatus social. Esto es importante, han perdido su estatus social y a causa de eso sufren desprecio y sufren marginación. Ese es el pobre. La pobreza en el mundo bíblico es ante todo una categoría social. Una persona podía acabar siendo pobre debido a deudas económicas, por ejemplo. Eso te hacía perder tus tierras, tu patrimonio, y eso te hacía perder tu estatus social. Pero una persona, por ejemplo, enferma, una persona tullida, una mujer viuda, un inmigrante, o aquellas personas que habían perdido su honor, también eran consideradas pobres, independientemente de las monedas que tuvieran en su bolsillo. Aunque lo cierto es que en general la pobreza social te condenaba a la pobreza económica. Eso también es verdad. Pero el foco en esta cultura está puesta en el estatus social, en la cuestión social. Y como dice John Sobrino, este teólogo jesuita, pobres son los que están abajo en la historia y los que están oprimidos por la sociedad y segregados de ella. Por lo tanto, cuando Jesús dice que el reino de Dios pertenece a los pobres, lo que está diciendo es que el nuevo mundo de Dios es para aquellos que han perdido su lugar en esta sociedad, en este mundo, para aquellos que experimentan rechazo, marginación y desprecio por la sociedad. Y por eso mismo, aunque resulte paradójico, son bienaventurados, son dichosos, porque el reino de Dios está cerca y es para ellos. Como es lógico, para todas aquellas personas que eran víctimas de esta pobreza social y que escuchaban a Jesús, escuchar este mensaje del reino de Dios era un motivo de consuelo y de esperanza, enormes. De pronto escuchaban acerca de un mundo nuevo, la promesa de un mundo nuevo, y con él la posibilidad de recuperar su lugar en la sociedad, la posibilidad de recuperar su valor y su dignidad como personas. Para todas estas personas, el mensaje de Jesús era una buena noticia en toda regla. Pero el mensaje de Jesús también representaba una denuncia crítica, un juicio y una auténtica amenaza para todos aquellos que vivían cómodamente instalados en la sociedad, para aquellos que estaban contentísimos con el estado de las cosas, con el orden injusto y que además sacaban tajada y beneficio de todo ello. Para esos oyentes, el mensaje de Jesús se convirtió en una muy mala noticia. Al fin y al cabo, es como si Jesús les dijera: vuestro mundo, ese mundo que tanto queréis, tiene los días contados. Vuestra risa se convertirá en llanto, porque todo aquello en lo que habéis depositado vuestra seguridad y vuestra esperanza va a desaparecer sin dejar rastro. El pastor Eduardo de Las, comentando sobre este pasaje y esta tensión tan paradójica que hay en el mensaje de Jesús, dice estas palabras: el reino de Dios que anuncia Jesús posee un alcance universal, es un mensaje universal, pero resuena y se comprende de formas distintas en las diversas situaciones de la vida. Por ejemplo, cuando uno se encuentra perfecta y cómodamente instalado en este mundo, no está interesado en la alternativa del reino de Dios, sino en la prolongación indefinida del reino de este mundo. Y el reino de este mundo es la antítesis de lo que ofrece la buena nueva de Jesús. Podríamos decir que el mensaje del reino de Dios se percibe de manera diferente según dónde está cada uno en la vida. Y por eso Jesús llama bienaventurados a los pobres,
Porque la situación trágica que estas personas han experimentado, la, podemos decir, mala suerte o los infortunios que han tenido en la vida, los ha convertido paradójicamente en personas privilegiadas para recibir la buena noticia del reino de Dios. ¿Por qué? Porque son estas personas las que han experimentado de primera mano la insatisfacción con este mundo. Son estas personas las primeras que han experimentado que este mundo no les satisface, que las cosas tal y como están no funcionan bien. Un mundo que los ha rechazado y que les ha arrebatado su lugar. Y de manera muy natural, esa insatisfacción que uno lleva dentro se traduce en anhelar y en esperar un mundo distinto. Se traduce en soñar con un mundo nuevo. En este sentido, el pobre está mucho más cerca del reino de Dios. Aunque sigue teniendo que tomar una decisión y recorrer un camino, lo cierto es que sus fracasos, su hambre y su dolor le hacen ser mucho más consciente de la necesidad de un cambio, de una nueva realidad, de un mundo sanado y restaurado. Mientras que por el contrario, el llamado rico, aquel que vive cómodamente instalado, que goza de prestigio, que goza de poder, de un estatus social cada vez mayor, que vive muy seguro y muy tranquilo, difícilmente esta persona va a poder anhelar la llegada de un mundo nuevo. Su corazón está completamente anclado y orientado hacia este mundo. Y como dijo Jesús, donde está tu tesoro, allí está también tu corazón. Hace un momento veíamos el ejemplo de Abraham, de este pastor nómada tan anónimo, o el ejemplo del pueblo esclavizado en Egipto. Y no es casualidad que el Dios de la Biblia se diera a conocer a través de este tipo de personas. No es ninguna casualidad. Paradójicamente, ese es el modus operandi del Dios de la Biblia. Ese es el material humano con el que Dios ha querido trabajar, con el que Dios ha querido darse a conocer y revelar su voluntad. Y nadie ha expresado esta realidad de una manera más bella y concreta que el apóstol Pablo en su primera carta a la iglesia de Corinto, donde dice: basta, hermanos, con que os fijéis en cómo se ha realizado vuestra elección, en cómo Dios os ha escogido a vosotros. No abundan entre vosotros los que el mundo considera sabios, poderosos o aristócratas. Al contrario, Dios ha escogido lo que el mundo tiene por necio para poner en ridículo a los que se creen sabios. Ha escogido lo que el mundo tiene por débil para poner en ridículo a los que se creen fuertes. Ha escogido lo sin importancia según el mundo, lo despreciable, lo que nada cuenta, para anular a quienes piensan que son algo. De este modo, ningún mortal podrá alardear de algo ante Dios, que os ha injertado en Cristo Jesús, convertido para nosotros en sabiduría divina, en fuerza salvadora, santificadora y liberadora. El reino de Dios se nos presenta como una realidad paradójica, profundamente contraintuitiva, la esperanza de un mundo nuevo donde los valores sociales se dan la vuelta, donde esa lógica depredadora y violenta de los grandes imperios ya no tiene cabida, donde la pompa, el elitismo y la mezquindad de los poderosos de este mundo ya no tiene ningún valor. Como dijo también Jesús, entre vosotros no debe ser así. El reino de Dios se presenta como una nueva realidad en la que los pobres, los que ahora padecen hambre, los que ahora lloran, los que se encuentran solos y despreciados, pueden experimentar la alegría y la esperanza de Dios, mientras que los llamados ricos, aquellos que han engordado con avaricia sus graneros y exhiben su poderío ante los demás, experimentan el sufrimiento de ver cómo todo su mundo deja de tener sentido, se desarma en mil pedazos. Y ese sufrimiento es reflejo del juicio de Dios sobre un orden injusto y profundamente destructivo. El Evangelio nunca idealizó la pobreza. Jesús nunca idealiza la pobreza y mucho menos la miseria humana. Pero sí que nos confronta con la realidad de nuestro mundo, con ese lado oscuro que no siempre estamos dispuestos a reconocer. Y a la luz de esta realidad, a la luz de este diagnóstico del mundo que nos rodea, Jesús nos plantea una alternativa, nos invita a recorrer un camino distinto.
En muchos sentidos, el Evangelio revoluciona y pone patas arriba los fundamentos de nuestra sociedad. Y como dijo el teólogo alemán Paul Tillich, comentando estas mismas bienaventuranzas, él decía: tal vez estemos en lo cierto al considerar la catástrofe de nuestro mundo actual como la realización de las maldiciones que Jesús dirigió contra un orden social de riqueza y abundancia, de contento y autosuficiencia. Pero si creemos esto, podemos también creer que aquellos a quienes esta catástrofe acarrea pobreza y hambre, sufrimientos y persecución, son precisamente ellos en quienes se hace manifiesto el otro mundo. Pueden traicionarlo, pero fueron los primeros en ser llamados. Tan solo a través de la paradoja de las bienaventuranzas podemos empezar a comprender nuestra propia vida y la vida de nuestro mundo. En la medida en que vivamos atados a la realidad injusta de nuestro mundo, seguros y conformistas con el estado de nuestra sociedad o el rumbo de nuestro mundo, la alternativa del reino de Dios se alejará cada vez más hasta desaparecer, como una simple promesa que, bueno, ya si eso, Dios se encargará de llevarla a cabo. Pero ese nunca fue el plan. Dios en Jesús nos sigue invitando a cambiar nuestro rumbo, hoy, aquí y ahora. De la misma forma que Abraham tuvo que abandonar la casa de su padre, de la misma forma que Israel tuvo que dejar atrás la larga sombra de Egipto, también nosotros somos llamados a recorrer un camino distinto, contraintuitivo quizá, pero profundamente liberador. Porque hoy, al igual que ayer, se nos invita a anticipar la novedad del futuro de Dios, guiados por una nueva mirada y unos nuevos valores, una nueva forma de relacionarnos con Dios y, como siempre digo, de relacionarnos con nosotros mismos y con aquellos que nos rodean. Martin Luther King decía que los cristianos somos llamados a ser inconformistas transformados. Y creo que esa es una verdad con mayúsculas. En la medida en que compartamos esa profunda insatisfacción con la realidad que nos rodea, creo que en la medida en que tengamos esa insatisfacción en nuestro corazón, podremos abrir nuestros corazones a la posibilidad de un mundo distinto y empezar a recorrerlo juntos. Siempre estará presente la tentación de seguir la corriente, de dejarnos llevar por las inercias de nuestro mundo y de nuestra sociedad y seguir perpetuando realidades injustas. Pero de alguna manera también hoy Dios está saliendo a nuestro encuentro y nos está invitando a recorrer ese camino nuevo. Que Dios nos ayude a no conformarnos, a recuperar esa conciencia profética que caracterizó a Jesús y le costó la vida, que caracterizó a Juan el Bautista y le costó la cabeza, que caracterizó a los antiguos profetas de Israel y también les costó la vida, y a tantos hombres y mujeres que a lo largo de la historia han acogido este mismo legado y, de maneras distintas, en sus pequeñas parcelas de realidad, trataron de marcar un camino distinto, impulsados por la fe, por la esperanza y por el amor. Que también nosotros, como comunidad, podamos seguir siendo un eco de esas buenas noticias, de ese mundo nuevo, aquí y ahora, en el lugar en el que Dios nos ha puesto. Que las personas que hayan perdido su valor, su dignidad o su lugar en esta sociedad, también puedan encontrar entre nosotros un nuevo hogar y una nueva identidad. Y que en definitiva nuestras vidas, las de cada uno de nosotros y de nosotras, aunque sean imperfectas, puedan ser de alguna manera también un verdadero reflejo de ese mundo nuevo que tanto anhelamos y que esperamos confiadamente. Amén.